Igualmente, Edith, muchísimas gracias. Es una bendición estar aquí estudiando la palabra, ¿verdad? Elizabeth también está aquí con nosotros. Elizabeth, buenas noches, bienvenida. Muy bien, un gusto estar aquí con usted otra vez. Eduardo está con nosotros. Buenas noches, pastor. Bienvenido al grupo C, Eduardo. Muy bien. Gracias. También con nosotros Iván Antonio. Iván Hola, Antonio. buenas noches, pastor. Bendiciones a todos por ahí. Aquí estamos al pie de la pantalla, viendo ahí y estudiando la palabra del Señor. Qué bueno, muy bien. Bendición estar aquí con usted también, Iván Antonio. Y también con nosotros esta noche, Claudia. Claudia, buenas noches. Bienvenida a la clase. Hola a todos, buenas noches pastor, aquí estoy. Me perdí la clase 5 y cuando la traté de ver no la entendí, así que voy a tener que repasarla muchas veces para entenderla. Y bendiciones y espero que el Señor nos ayude en esta lección número 6 para aprender mucho. Muy bien, qué bien, muy bien. Bueno, qué bueno que está aquí con nosotros y cualquier duda, Claudia, durante la clase, con toda confianza, puede activar el micrófono para preguntar. También debo saludar a Gaudencio. Gaudencio, buenas noches, bienvenido a la clase. Gaudencio, ¿me escucha? Pastor, buenas noches. Ahí está, muy ¿Le bien. escucho, pastor? Sí. Muy bien, qué bien. Bendición, es una bendición estar aquí en la clase con todos ustedes. Estamos en la reunión 6. Vamos a estar hablando del uso de las escrituras y consolidar. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la reunión 5 hablamos del uso de las escrituras en las manos de Felipe y cómo explicó al etíope sobre Jesucristo y proclamó a él el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Vamos a hablar hoy del uso de la palabra de Dios en nuestras manos hoy. Es algo sencillo, pero muy importante siempre recordar, tan importante es usar las escrituras. También vamos a hablar un poco más de nuestro método. Vamos a repasar una vez más cómo consolidar, que es el último paso, la última C de nuestro método. Pero vamos a comenzar con una pregunta para ustedes. ¿Qué versión o traducción de la Biblia usas? Pastor, yo uso Reina Valera año 1960. Muy bien, Claudia, gracias. ¿Otros? Pastor. Sí. Sí, yo uso la Reina Valera y la comparo con la NBI, que es mucho más actual. Muy bien. Un buen método de usar los dos para comparar, para ver el significado. Muy bien. Gracias, Edith. Reina Valera también. Patrick, 1960, muy bien. Entonces, Pastor, sí, dígame. yo uso Reina Valera 1960. Muy bien, gracias, Codencio. Y creo que es muy popular la Reina Valera. ¿Ustedes saben por qué se llama la Reina Valera? Sí, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron los que tradujeron la Biblia en 1960. Fueron los que la imprintaron, creo. Muy bien, Eduardo. Entonces, sí, fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero el año fue 1569, cuando por primera vez Casiodoro de Reina usó los idiomas originales de la Biblia, el hebreo y griego,
para poner la Biblia en el idioma del pueblo, en castellano entonces. Y fue como 40 años después, en 1602, en que Cipriano de Valera hizo la primera revisión de esa versión de la Biblia. Y tras los años se hizo otra más, se hicieron otras revisiones, especialmente pensamos en 1909, la famosa 1960 y también otra vez en 1995. Pero es una versión de la Biblia muy confiable. También mencionó Edith, la nueva versión internacional, vocabulario más actual. También para vocabulario más sencillo se puede usar la Biblia que se llama Dios habla hoy. Pero a fin de cuentas, hoy en día, entonces antes de 1569 no tenía una Biblia confiable en castellano. Y hoy en día tenemos varias y también tenemos la Biblia aquí, así, ¿verdad? Y también, tal vez ustedes tienen la Biblia en su teléfono. Entonces, qué bendición tenemos. Entonces, Dios en su bondad nos ha dado tantas opciones, nos ha quitado todos los pretextos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar contestando esta pregunta. ¿Por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra? Y vamos a leer 3 pasajes que van a hablar de esto. Y pudiéramos leer otros 100 pasajes, pero vamos a enfocarnos en 3 pasajes del Nuevo Testamento que van a hablar de la importancia de escuchar y estudiar la palabra de Dios. Y después de cada uno, después de leerlo, vamos a contestar la pregunta. Y cada uno nos va a dar más respuestas. Hay tantas razones para que vamos a querer estudiar y escuchar la palabra de Dios. La primera viene de Juan 5:39. Es un pasaje interesante porque Jesucristo estaba hablando a los líderes de la iglesia entonces, de la iglesia judía, con las escribas, con los maestros de la ley, con los fariseos. Y ellos escudriñaban mucho las escrituras, pero sin entender el porqué, sin entender quién está al centro. Entonces, ¿quién nos puede leer Juan 5:39? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, gracias Elizabeth, muchísimas gracias. ¿Y qué dice este pasaje de nuestra pregunta? ¿Por qué es tan importante estudiar y escuchar la palabra de Dios? Mientras que piensen en la pregunta, voy a dar la bienvenida también a David Ricardo. David Ricardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos y gracias por estar juntos todos y darle gracias a Dios por estar en este estudio tan importante. Sí, bueno, quiero hacer un comentario sobre este versículo 39. Por favor. Ahí se usa un verbo que es muy preciso, que dice escudriñar las escrituras. Escudriñar es mucho más que leer, es mucho más que mirar. Cuando algo se escudriña, eso es una palabra que ya tal vez en el idioma español está un poquito en desuso, pero es como hacer algo bien preciso, revisar, llegar al fondo, encontrar el verdadero significado, el verdadero propósito de una cosa. Cuando escudriñas en algo es porque haces una búsqueda profunda, una interpretación bien pensada de lo que estás leyendo. Sí, así es, David Ricardo, gracias. Es como investigar, ¿verdad? Investigar, exactamente. Llegar a la esencia verdadera de lo que se quiere. Muy bien, muy bien. Y después dice Jesucristo, ¿por qué es tan importante escudriñar las escrituras? Porque son las que dan testimonio de Él. Son las que, exactamente, Padre, gracias. Muy bien. Interesante, porque Jesucristo estaba hablando a las escribas de la ley, ¿verdad? En su tiempo.
¿De qué escrituras hablaba? ¿De cuáles escrituras? Del Antiguo Testamento. Así es, Claudia. Así es. Y el punto aquí es que he escuchado sermones en que el predicador habla del Antiguo Testamento sin decir nada de Jesucristo. Qué lástima, porque Jesucristo está hablando del mismo Antiguo Testamento, porque no había escrito entonces el Nuevo Testamento cuando dijo estas palabras. Está hablando del Antiguo Testamento. Ellas son las que dan testimonio de él. Cristo está en el Antiguo Testamento, tanto como está en el Nuevo. Desde el principio, en el grupo A, hoy alguien sobre este pasaje habló de Génesis 3:15, la promesa de un Salvador que tenemos allí, la primera promesa después de la caída de Adán y Eva. Desde el principio, Cristo está ahí. Entonces, para hablar aún del Antiguo Testamento, sin mencionar el nombre de Jesucristo, es una lástima. Entonces, Jesucristo está al centro. Ellos son los que dan testimonio de mí. Aún las historias del pueblo de Israel que hablan de sus rebeliones, de su rechazo del Dios verdadero, es algo de Jesucristo, porque vemos la gracia de Dios, que a pesar del rechazo del pueblo de Israel, a pesar de sus rebeliones contra Dios, cumplió su promesa, repite su promesa. Entonces, aún las historias del Antiguo Testamento hablan de Jesucristo, entonces hay que recordar eso en nuestro uso de la Biblia, ¿verdad? Ok, antes de seguir adelante, voy a dar la bienvenida también a Carlos. Carlos, buenas noches, bienvenido a la clase. Buenas noches, bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Carlos, un gusto. Estamos contestando aquí la pregunta, ¿por qué es tan importante estudiar y escuchar la palabra de Dios? Y estamos leyendo varios pasajes que hablan del tema. Ok, entonces aquí tenemos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra? Vemos que es importante no solamente leerla, pero como David Ricardo mencionó, escudriñar las escrituras, investigar lo que dice las escrituras, porque ellos son las que dan testimonio de Jesucristo. También ahora vamos a leer de 1 de Pedro 1:24 al 2:2. ¿Quién nos puede leer aquí de 1 de Pedro? Cualquier persona de la Biblia que tienen o de la pantalla también. Amén, pastor, la leo yo. Por favor. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y desead como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Creo que dice. Así es, gracias, Claudia. Entonces, pensando en nuestra pregunta, ¿por qué es tan importante estudiar y escuchar la palabra de Dios? Voy a dar la bienvenida también a Marta Alicia. Hola. Bienvenida de nuevo, qué bueno que se conectó otra vez a la clase. Amén. Una bendición estar con usted de nuevo. Gracias. Ok, entonces, según lo que dice aquí de 1 de Pedro 1:24 a 2:2, ¿por qué es tan importante escuchar, estudiar, escudriñar las escrituras? Porque la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Así es, Padre, gracias, porque es la palabra de Dios que permanece para siempre, ¿verdad? Si mi confianza está en
la gloria de este mundo en cosas que son pasajeras. Esas cosas se secan y se caen, ¿verdad? Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Si quisieras evidencia, aquí tenemos. Estas palabras fueron escritas por Pedro bajo la inspiración del Espíritu Santo hace casi 2000 años y todavía las estamos leyendo. Las palabras al principio, Pedro usa la palabra de Isaías 40, escritas aún 700 años antes de él. Vemos que esas cosas son permanentes. Entonces, qué bueno saber que tenemos un fundamento que no es pasajero, que tenemos las promesas de Dios que son para siempre, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Padre. ¿Algo más? ¿Puedo decir algo, pastor? Eduardo, por favor, sí. También porque Jesús dijo, escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Juan, uno de los primeros versículos que inicia la palabra de Dios diciendo en el Evangelio de Juan es, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Cuando la palabra de Dios habla del verbo, yo lo puedo entender que está hablando de Jesús, salió de la boca de Dios y es el mismo presentándose a nosotros en su palabra, en sus escrituras. Es eso. Sí, gracias, Eduardo. Entonces, Jesucristo no solamente predica la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, es la esencia del mensaje de Dios en este mundo. Pero qué bendición saber que Jesucristo vino al mundo para ser el verbo, la acción de la palabra de Dios en este mundo, ¿verdad? Muy bien, gracias, Eduardo. Otro comentario. ¿Y qué tal de la segunda parte de lo que tenemos en la pantalla? ¿Qué dice sobre el uso de la palabra de Dios? ¿Qué dice ahí? También dice que deseemos la palabra como recién nació, una leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcamos para salvación. Así es, Claudia. Entonces, ¿qué es el efecto de la palabra de Dios? Es crecimiento, ¿verdad? Crecimiento espiritual. Nos da más poder para vivir vidas de agradecimiento a Dios, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, todo eso. Y también con fe más firme, siempre eso es crecimiento para salvación. Y es importante. Yo tengo 4 niños. Yo comenté antes de la clase, estamos hablando aquí sobre los 4 niños. La más grande tiene 11 años, la más chiquita tiene 3 años. Entonces ya tengo mucha experiencia con los bebés aquí en la casa. Pero si no están creciendo, entonces van al médico, especialmente al principio, cada 3 meses, algo así. Y siempre quieren ver el crecimiento del niño. Porque es tan importante saber, porque si no están creciendo, hay un problema. Si no están recibiendo lo que necesitan para crecer. Y así es con el creyente también, ¿verdad? Podemos ver su salud espiritual en su crecimiento. ¿Y cómo vamos a crecer? Por la leche espiritual no adulterada. Es claro que está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Es la leche que nos hace crecer para salvación. Crecer en nuestro estilo de vida, que es siempre más conforme al deseo de Dios. Y también crecer en la fe para que seamos siempre más firmes, como habla en Efesios 4, para que no seamos como niños así, pero firmes en la fe en Cristo Jesús. Y es importante también notar que habla de la leche espiritual no adulterada. Entonces, la palabra que recibimos, no vamos a querer leche un poco adulterada
Hay unos que dicen, no es importante la enseñanza. Bueno, la enseñanza está bien, pero no es así. Entonces, es la palabra de Dios. Entonces, no podemos cortar lo que no queremos en la palabra de Dios. Queremos la leche espiritual no adulterada. Cada parte, cada versículo, cada detalle es importante. Ok. ¿Algo más? Ok, entonces creo que ya hemos visto por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra de Dios. Y ahora tenemos el grande, el pasaje que va a decir todo. Viene de 2 de Timoteo 3, 14 a 17. Pablo, el apóstol Pablo, recibió el privilegio de ser escritor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento en forma de cartas. 2 de Timoteo es la última que escribió y le dio a Timoteo y a nosotros hoy en día también instrucciones finales, instrucciones muy importantes, escritas a lo mejor de la cárcel en Roma. Pero aquí tienen unas instrucciones muy importantes sobre la palabra. ¿Quién nos puede leer 2 de Timoteo? Dice, amén. Toda, sí, Carlos, está bien. Carlos, por favor. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces, ¿qué dice ahí? Bueno, dice mucho, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice sobre la importancia de escuchar, estudiar, escudriñar las Escrituras aquí en 2 de Timoteo 3? Bueno, lo que está diciendo es que hay que persistir en lo que ya se aprendió. Que has aprendido desde la niñez, desde que te estás formado, que has tenido una enseñanza sagrada, que viene de las escrituras puras, como se dijo en el versículo anterior, no adulteradas, sino que son claras. ¿Qué es lo que hace que tengan la fe? Porque transmiten el mensaje, es la evidencia de la existencia de un Cristo. Por eso que dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Por lo tanto, es lógico que son la base para enseñar, para corregir, para intuir en la verdadera fe. Así es, muchísimas gracias. La palabra de Dios que, hablando a Timoteo, que lo había aprendido desde su niñez, y tal vez unos de nosotros, otras personas, más tarde, pero qué bendición poder aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos hacen sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien, David y Ricardo. ¿Algo más? Pastor, a mí viendo las escrituras, me deja una reflexión de que debemos atesorar la palabra y perseverar en ella. O sea que el camino de Dios es justo, es correcto, no hay desvío. Si nos desviamos porque no estamos con Dios. O sea que me deja en claro que debemos perseverar en su palabra. Porque no es, y debemos persistir en ella, ¿verdad? Entonces no es una cosa que ya recibí la información y no es algo que tengo que hacer. Vamos a querer persistir en ella. Seguir aprendiendo, seguir creciendo, porque la palabra de Dios no solamente es información, también es poder, ¿verdad? No solamente es información, también es poder. Y sí es información, tiene mucha información muy importante, muy buena. Nos da sabiduría sobre quién es Dios y cómo nos salvó, pero también es poder para poder enseñar, redarguir, todas esas cosas. Entonces, por eso, y gracias, Edith, es importante persistir en ella. Aun si estamos leyendo algo que ya leímos,
todavía es poder para vivir, poder para vivir por Cristo, ¿verdad? Ok. ¿Algo más? Dos cosas que iba a mencionar sobre eso. Otra razón por qué es tan importante estudiar y escuchar la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces no es palabra de ser humano, viene de Dios, es el mensaje de Dios, no es el mensaje humano. Otra cosa, en la última parte dice que para que el hombre de Dios sea perfecto. Bueno, el mismo apóstol Pablo que escribió estas palabras dice en Romanos 6:23, o no, en Romanos 3:23, que todos han pecado, y lo repite en la primera parte del mismo capítulo de los pecados del ser humano. Entonces, cuando dice que el hombre de Dios por las Escrituras que sea perfecto, no estaba hablando en el sentido de sin pecado, está diciendo enteramente o completamente preparado para toda buena obra. Entonces eso nos recuerda de la enseñanza de la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? Las Escrituras son suficientes para prepararnos completamente. Entonces no necesitamos otra revelación para estar enteramente preparados. Entonces cuando vemos algo así, que el hombre de Dios sea perfecto, tenemos que siempre usar la escritura para interpretar a sí misma, ¿verdad? Entonces usamos otras partes para ver que no está hablando aquí de la perfección absoluta de sin pecado, está hablando de ser completo en su preparación, en su capacitación, porque lo que vemos en la segunda parte del mismo versículo y también escudriñando, a mí me encanta esta palabra, como mencionó antes David Ricardo, escudriñando las Escrituras para entenderla bien, comparando una parte con otra. ¿Preguntas o dudas? Ok. Entonces, ya hemos visto, ¿verdad? Tantas razones. Es tan importante escuchar. Cristo está al centro. Es tan importante estar estudiando la palabra de Dios porque permanece para siempre. Porque con la leche espiritual no adulterada, así vamos a crecer en nuestra salvación y poder desechar la malicia, hipocresía, todas esas cosas. También, y así nos hace sabios para la salvación. Es inspirada por Dios. Debemos persistir en ella, por lo que dice 2 de Timoteo. Nos hace completamente preparados para poder enseñar, redarguir, corregir, todo eso. Ok. ¿Comentarios? Sí, Claudia. Sí, tengo uno que dice, en la última parte de 2 Timoteo, dice que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí dice que enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí no está hablando solamente de la santidad, como usted bien lo decía, sino para toda buena obra. Y eso se nos olvida. Se nos olvida que Jesús también nos dijo que pudiendo hacer el bien, no lo hacemos. Sí, y aquí dice que sea perfecto. O sea, nosotros tenemos que hacer el bien en todo momento. Porque para ser perfecto tenemos que hacer el bien. Y eso se nos olvida muchas veces. Sí. Sí, y gracias, Claudia. Entonces, no quisiera decir que no es, entonces no es el propósito del ser del cristiano. Entonces, el hacer el bien en todo momento, ¿verdad? El mismo Pablo que escribió estas palabras también escribió Romanos 7, que habla de la lucha dentro de él, de su carne pecaminosa y del Espíritu Santo trabajando en él. Y habla de que, y dice ahí en Romanos 7 mismo, dice que él se había caído en la tentación también, en el pecado, pero dice que hay una lucha dentro de nosotros, entonces sí es nuestra meta. Es algo que no vamos a ver completamente este lado del cielo, pero es nuestra meta. Vamos a seguir la lucha, vamos a estar
haciendo todo posible para hacer todo según la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Habla del poder de la palabra de Dios en nosotros. Por eso hablamos de las Sagradas Escrituras, no solamente como si fueran solo información. Sí hay información, pero también es poder. La palabra de Dios también es poder para vivir por Cristo, como dijo Claudia. Gracias. ¿Algo más? Ok, entonces, ahora vamos a hablar un poco de la tarea. El versículo clave fue Hechos 8:31. La primera parte, vemos el uso de la palabra de Dios ahí en Hechos 8:31. ¿Quién nos puede repetir las palabras de Hechos 8:31? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ok, gracias David Ricardo. Entonces, la lección pasada estudiamos la historia bíblica de Felipe y el etíope. Y en esta historia vemos el etíope viajando 4,000 kilómetros a Jerusalén con el libro del profeta Isaías, leyéndola, pero todavía andaba perdido, sin saber ni siquiera de la promesa de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos aquí la invitación de explicarlo. Y hay personas alrededor de nosotros, y fue el punto de la última lección, que nosotros tenemos el mismo privilegio de ser los que pueden explicar la palabra de Dios a nuestro prójimo. Porque hay personas alrededor de nosotros con la misma necesidad. Tal vez tienen una Biblia en la casa o hacen cosas supuestamente religiosas, pero no saben quién es Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No saben el significado. Entonces, nosotros como Felipe podemos usar el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios para compartir el Evangelio de Jesucristo con ellos. También en la lección pasada hablamos de la parte de nuestro método que es el considerar. Hablamos de dos clases de preguntas, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta cerrada? Es una pregunta que tiene una respuesta precisa, una sola respuesta. Bien, gracias. Una respuesta precisa, una sola respuesta. Entonces, un ejemplo de que es ¿de qué parte de la Biblia leía el etíope? Es Isaías 53. No hay otra respuesta correcta, hay una sola. Entonces, es una respuesta para repasar los detalles de la historia. Son importantes este tipo de pregunta. Pero también son importantes las preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta entonces? Es una pregunta que tiene varias participaciones. Ya. Muy bien. Entonces, a la vez David, Ricardo y Iván Antonio con la respuesta correcta. Una pregunta abierta tiene varias respuestas correctas. Entonces, no hay una sola respuesta correcta para hacernos pensar. Entonces, usamos una pregunta abierta hoy. ¿Por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra de Dios? Pueden ser en este caso respuestas incorrectas, pero hay muchas opciones para varias respuestas correctas. Claro. Porque permanece para siempre, es inspirado por Dios, así crecemos en la salvación y muchas otras cosas. Entonces son preguntas abiertas y cerradas. Entonces en nuestro método ya hemos hablado de 4 pasos. Empezamos por captar la atención con algo interesante a la persona para empezar, pero para poder contar la historia hay 3 maneras de hacer eso: por leer la palabra de Dios directamente de la página de la Escritura, por narrarla usando nuestras propias palabras, o por dialogar con preguntas
contando la historia juntos con las otras personas. Entonces, después de contar la historia, ya hemos visto las dos clases de preguntas que usamos para considerar su significado. Importante repasar los detalles, hacernos pensar en lo que Dios dice, porque queremos enseñar la palabra de Dios no adulterada, ¿verdad? Y el último paso es consolidar. Hemos hablado de 5 preguntas que usamos para no dejar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es algo viva, la palabra es viva y activa. No vamos a querer dejarlo en la Biblia, pero usarla, tenerlo aquí en el corazón y llevar la palabra de Dios y usarla cada día. Entonces hablamos de 5 preguntas de consolidar. Hoy vamos a hablar un poco más porque es tan importante esta aplicación de la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco más. Y estas 5 preguntas, de hecho, tienen raíces muy ancianas. Tal vez ustedes han escuchado de Martín Lutero, y a lo mejor si han escuchado de él. Fue un monje y sacerdote católico romano hace 500 y vivía hace 500 años en Alemania. Pero él, por la gracia de Dios, escudriñaba las escrituras, ¿verdad? Y encontró diferencias de la enseñanza de la Biblia y la enseñanza de su iglesia entonces. Entonces él quería reformar o cambiar su iglesia, pero su iglesia no quería cambiarse. Entonces se echó Martín Lutero de la iglesia romana, católica romana, y tenía que empezar a congregarse con los que querían también estudiar la Biblia con él, regresar a la enseñanza bíblica. Y 500 años después, las iglesias cristianas hoy en día no católicos tienen sus raíces en Martín Lutero, esta reforma. Un día, ese Martín Lutero fue a su peluquero, como todos nosotros a lo mejor, y su peluquero, que se llamaba Pedro, quería saber cómo estudiar la Biblia en casa con su familia. Y Martín Lutero, esta es su respuesta. Entonces Martín Lutero quería explicar a él una manera sencilla de hacerlo. Y eso es lo que dijo Martín Lutero que él hacía para estudiar la palabra de Dios. Dice, primero leo y considero lo que Dios me está enseñando. Luego vuelvo a darle gracias por lo que Dios ha hecho. Tercero, confieso mi pecado basado en el texto. Cuarto, uso el texto para decir una oración por una fe firme. Entonces, tal vez se pueden dar cuenta que esto es más o menos el bosquejo que usamos también esta parte de consolidar para poder tomar lo que vemos en la Biblia y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, eso es consolidar. Entonces, usamos este paso para identificar el problema y solución. Pecado, que es el problema, y la solución, que es Cristo Jesús. Luego, después de que hemos hecho eso, vamos a querer hablar también de nuestras obras, los frutos de fe, los frutos del Espíritu, pero esas cosas fluyen o son motivados por el amor de Dios, que hemos visto en las preguntas anteriores. Entonces, hablamos de 5 preguntas. ¿Se acuerdan de las 5 preguntas que hacemos en el paso de consolidar? ¿Cuáles son las 5 preguntas? ¿De qué se trata la historia? ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Y con quién voy a compartir esta historia? ¿Eso es lo que son? Así son, exactamente. Muy bien, Claudia. Gracias. Así son las 5 preguntas. Muy bien. Entonces, con estas preguntas tenemos
es un camino, ¿verdad? Empezamos con sencillamente de decir, ¿qué es lo que dice esta historia? Y después usamos estas preguntas. Y son preguntas importantes. Y otra vez, no es mandamiento del Señor que cada vez que comparte una historia bíblica con cualquier persona tiene que usar estas preguntas. No es así. Pero recomendamos estas preguntas por el progreso bíblico que vemos. Empezamos con de qué se trata la historia. La Biblia viene a nosotros con un propósito. Entonces, no es para interpretación privada, Dios viene con un propósito a nosotros. Entonces, tenemos que llegar al acuerdo. No podemos decir que, es que la historia de Abraham está hablando de un camino de un señor hace mucho tiempo y nos habla de la sociedad y la cultura. Entonces, sí hay partes que hablan de cultura y sociedad, pero este no es el punto. Eso no es de qué se trata la historia. Es otra cosa, es promesa de Dios a una persona y nos enseña algo específico. Entonces, recordamos lo que dijimos antes, que la palabra de Dios, Cristo está al centro. ¿Qué significa esta palabra cristocéntrica? Cuando digo yo que la palabra de Dios es cristocéntrica, ¿qué estoy diciendo? Que Cristo se encuentra en el centro del tema, de la palabra, que es a través de él que recibimos el mensaje. Así es, ¿verdad? Que Cristo se encuentra al centro de la historia bíblica. ¿Gaudencio también iba a decir algo? Sí, pastor. Todo gira alrededor de Cristo, o sea, sin él no puede ser. Sí, y buena palabra, todo gira al centro, Cristo está al centro. Y Eduardo, bueno, gracias Guadencio, muy bien. Eduardo iba a decir algo también. Lo mismo que dijo Florencio, de hecho, iba a decir que toda la palabra nos va a llevar a Jesús. Él gira alrededor de él, es el centro de todo, él es el meollo del asunto. Así es, muy bien. Bien dicho los tres, así es la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, tenemos que recordar este punto de Jesucristo. Estas son las escrituras que dan testimonio de mí. Si estoy enseñando a otra persona la palabra sin mencionar el nombre de Jesucristo, hay un problema. Hay un problema. Cristo está al centro de la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, entonces, un problema si hablo solo de la obra humana. Un problema si estoy hablando mucho de la palabra de Dios sin mencionar el nombre del Salvador. ¿Ok? ¿Algo más? Voy a dar la bienvenida también a Rolando. Rolando, buenas noches, bienvenido a la clase. Ok, vamos a seguir entonces. La segunda pregunta es una pregunta muy importante. Tal vez podemos llamarla la carga pesada del mensajero de Dios. Si uno sigue leyendo, empezamos el curso con Isaías 6 y terminamos con las palabras de Isaías, ¿verdad? De esta reflexión. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Después de esto, de verdad, Dios habla del mensaje que iba a ser el mensaje de Isaías, que iba a ser ley, mostrando a los israelitas sus pecados. También en Romanos 3, 9 a 20, Pablo estaba escribiendo y habla a ellos al principio del libro, Romanos 1, 7, habla a ellos y dice que a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces está escribiendo originalmente a los creyentes en Roma, ¿verdad? Pero aún así, en Romanos 3, predica la ley.
con palabras fuertes, mostrando que no hay esperanza sin Cristo, que el ser humano es completamente perdido sin un Salvador, que cada ser humano es pecador. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces repite. 3:23, más adelante dice, todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Nos deja al ser humano sin esperanza en sí mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros también, aun cuando estamos hablando a creyentes, Pablo hablaba a creyentes. Aun y cuando estemos hablando a ellos, tenemos que recordarnos, porque es tan importante y no queremos perderlo como un fariseo moderno. Tenemos que recordar la ley de Dios, que es como espejo. 3:20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley sí puede usar para el creyente como guía, mostrándoles cómo hacer la voluntad de Dios, cómo agradar a Dios en la vida. Pero el primer uso es espejo. Es espejo que nos muestra la mancha del pecado que tenemos. Y por eso tenemos esta pregunta para recordarnos, para ver en las historias bíblicas, en los pasajes que leemos, que nos muestra que somos pecadores. Cuando escucho a Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:48, diciendo que sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto, es espejo, ¿verdad? Ese espejo que me dice, eso es lo que Dios exige en su ley, la perfección. ¿Y qué he hecho yo? Pienso en lo que había dicho Jesucristo antes, que el adulterio no solamente es la acción, sino hasta el pensamiento. Y el ser humano tiene que decir, soy culpable, ese espejo que nos muestra el problema. Y no podemos justificarnos con la ley, ¿verdad? Es como dice Gálatas 3:10. Son palabras que nos dejan sin esperanza sin Cristo, ¿verdad? Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si alguien depende, aún un poco, de sus propias obras, los méritos de alguien que no es Cristo, que sea a sí mismo o un santo, esa persona está bajo maldición. No podemos depender en ningún ser humano que no es Jesucristo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso es lo que dice en Gálatas 3:10. Por eso, y perdóname porque tengo mucha pasión cuando estamos hablando de eso, porque es tan importante, ¿verdad? Es tan importante recordar que la palabra de Dios nos enseña algo, que somos pecadores, perdidos sin Cristo. Después de esta pregunta, tenemos, y ya hemos hablado de esta pregunta, la última, es tan importante hablar de la ley, porque después tenemos el gozo de hablar del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Alguien nos puede compartir Romanos 1:16 y 17, si tienen una Biblia? Romanos 1:16 y 17. ¿Lo puedo leer, Paz? Eduardo, por favor. Sí. Romanos 1:16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Gracias, Eduardo. Entonces vemos algo aquí,
que en la Biblia tenemos dos mensajes principales. Los dos son bíblicos, pero tienen propósitos diferentes, distintos. La ley de Dios tiene el propósito principal y primero de darnos conocimiento, de hacernos saber que somos pecadores. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Romanos 3:20, ¿verdad? Es la ley que es espejo. Pero tenemos el otro mensaje principal y es bíblico. La ley está en la Biblia y está ahí para nuestro bien, para que no tengamos ninguna esperanza, solo el Evangelio. El otro mensaje principal, que son las buenas nuevas de Cristo Jesús, que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, que nos dice que Jesucristo vino para salvar a un pecador como yo. Por eso, después de hablar del pecado en la segunda pregunta, decimos, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Usamos esta pregunta para sanar, para que Cristo sane las heridas del pecado de que hablamos en la segunda pregunta. Hay heridas, hay culpa, hay pecado, hay problema, pero en esta pregunta la respuesta es Cristo. La respuesta es el Evangelio. Entonces, hablamos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde veo el amor de Dios? Si la Biblia, si lo que dice Jesucristo es cierto, y es, en Juan 5:39, que las Escrituras dan testimonio de Él, vamos a poder ver en las historias bíblicas que enseñamos el amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos a poder dirigir los que estamos escuchando a Cristo, a la solución de Dios, a la única esperanza del ser humano. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien todos? Voy a tomar un momento. He estado hablando mucho. Claudia, Carlos, Marta Alicia, Elizabeth, Edith, Patri, Rolando, Iván Antonio, David Ricardo, Gualdencio. ¿Todo bien? Todo bien. Okay. Todo bien. Todo bien. ¿Dónde vemos el amor de Dios en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Así es. Muy bien. Gracias, Patri. Ok. Entonces, vamos a leer ahora Efesios 2, 8 y 9. Y perdón, no voy a poder poner estos versículos en sus pantallas. ¿Alguien nos puede leer Efesios 2, 8 y 9? Sí, Eduardo. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Si alguna vez está tentado a pensar que estoy haciendo algo bueno para merecer la salvación, Efesios 2, 8 y 9 es el pasaje que nos repite con palabras claras y sencillas cómo se salva. Entonces, ¿cómo terminamos la frase? Nuestra salvación es solamente mediante la fe, mediante la fe, no por las obras. No por las obras, ¿verdad? Y la primera es solamente La por fe. Gracias. gracia, ¿verdad? La gracia de Solamente Dios. por gracia, mediante la fe. Entonces, es como, sí, es solamente mediante la fe por la gracia, no por las obras. Y repite diciendo, no por obras, no procede de ustedes. Entonces, esto no de vosotros, como dice en la versión Reina Valera, no tiene nada que ver con nosotros, 100% tiene que ver con Dios, ¿verdad? Y lo que Él hizo en Cristo Jesús
viene a nosotros mediante la fe, por la fe lo recibimos, no es como estamos ganándolo con una pequeña obra de fe. Aún la fe es algo solamente recibiendo un regalo. No es un mérito, es algo que sencillamente recibe, es la mano abierta que recibe el regalo, ¿verdad? Ok. Algo más. Y sí es importante, sí el mensajero de Cristo va a hablar de las obras, porque sí la Biblia habla de nuestras obras, los resultados de la fe, el fruto del Espíritu, pero siempre el motivo es Cristo y después vienen las obras. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Esta palabra es para que respondemos a la gracia de Dios en oración y acción, ¿verdad? Vamos a responder. Empezando, aún así, hablando de antes, Claudia habló de que Jesucristo nos llama a santidad. Y es cierto. Entonces, Dios nos llama a santidad en vista de sus misericordias. Romanos 12, después de que el apóstol Pablo pasa 11 capítulos hablando de salvación por gracia, por medio de la fe, va a hablar de obras en los últimos capítulos de Romanos, ¿verdad? Pero para empezar, él dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿De dónde viene su petición a la santidad? Por las misericordias de Dios. Empezamos con las misericordias de Dios. Todas las misericordias que hemos visto tras 11 capítulos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Voy a dar mi cuerpo, voy a ofrecer mi cuerpo a Dios como sacrificio vivo, agradable y santo. No para ganar una salvación ya ganada, no para ganar o merecer un regalo, no es así. Es un regalo de siempre, del principio al fin. La respuesta es decirle gracias a Dios. Gracias Dios por este regalo. Ahora voy a sacrificar mi vida por ti, porque tú me diste todo, ¿verdad? Ok, entonces eso llamamos la santificación. La llamada a la santidad. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, es nuestra acción, actitud, el espíritu el fruto del Espíritu. Es un proceso, lo vemos claramente en Romanos 7, en otros lugares que habla de la lucha, que todavía hay pecado dentro de nosotros, pero hay espíritu, el espíritu es poderoso trabajando en nosotros. ¿Quién nos puede leer 2 de Corintios 7:1? 2 de Corintios, que habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ajá, pastor. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien. Gracias, Iván Antonio. Entonces, otra vez puestos que tenemos las promesas de Dios, ¿qué vamos a hacer? Que limpiémonos de toda contaminación. Toda contaminación de carne y de espíritu. Muy bien. Sí, gracias, Iván Antonio. Entonces, vemos esto, que también la Biblia nos anima a vivir vidas agradables, vidas santas, vidas sin mancha. No para ganarlas, y lo repito otra vez, no para ganar la salvación, porque es un error tan peligroso ese error, pero las obras sí son importantes y Dios nos llama a vivir vidas puras. Y entonces es importante porque es lo que hemos visto. El Hijo de Dios mismo
murió por nosotros, nos dio por su propia sangre, ¿cómo voy a responder? Si entiendo la grandeza de su sacrificio, no voy a decir, es que Él quiere que yo haga eso, pero voy a hacer esto. No es así. Así sería no entender lo que Él hizo. Entendiendo su gran sacrificio, su gran amor, el perdón que tenemos, la paz en Cristo Jesús, el peligro que es el pecado, y la verdad que es lo que Dios quiere. Vamos a hacer todo posible para hacer lo que Dios quiere, dando nuestras vidas para Él que nos dio su vida en la cruz. Ok. ¿Preguntas o dudas? Ok. El último Pastor, paso. Sí, dígame. Pastor, tengo la duda de la pregunta anterior que decía, ¿quién nos enseña a Dios a pedir y hacer? Respondemos a la gracia de Dios en oración y Acción. gracias. Oración y acción es nuestra respuesta. Sí, gracias por la pregunta, Claudia. Respondemos a la gracia de Dios en oración y acción. Bien. Ok, entonces, nuestra última pregunta de consolidar es ¿con quién voy a compartir este mensaje? O a otra persona, ¿con quién vas a compartir el mensaje? Pensamos en Pedro y Juan ante el concilio. No mucho tiempo antes, Jesucristo había estado ante el mismo concilio, ¿verdad? Y ese concilio había condenado a Jesucristo a la muerte en la cruz. Ahora están sus seguidores, Pedro y Juan, ante el mismo concilio, pero en vez de responder con temor, Pedro y Juan hablan a ellos sobre su obligación, o mejor dicho, su privilegio de compartir el nombre de Jesucristo. En Hechos 4:12, ellos dicen, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y un poco más adelante, en versículo 20, dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando compartimos la palabra de Dios con otra persona, queremos que ellos también dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído espiritualmente en Cristo Jesús. Queremos animarles desde los pequeños, si están enseñando a pequeños en escuela dominical, hasta personas más grandes. Es tan importante que ellos también tienen ese deseo para que alcancemos a más personas, ¿verdad? Entonces, este mensaje, el mensaje de las buenas nuevas, no es algo para unos pocos. No hay unos pequeños privilegios, no hay unos pocos privilegiados que tienen el derecho de compartir este mensaje con otros. Es para todos. Entonces, vamos a querer que ellos compartan el mensaje con otros, que lo lleven a sus casas y a sus trabajos, y para compartir el mensaje con otros, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice en Hechos 4:12. Entonces queremos, y por eso usamos esta pregunta para terminar, porque queremos animar a ellos también, usar lo que escuchan en el Evangelio para compartir el mismo mensaje con otros. Ok. ¿Pregunta o duda? ¿Comentario? Ok. Entonces, el proyecto final, eso es lo que estamos haciendo. Es usar el método de esta clase para compartir la palabra de Dios con otra persona. Con grupo, en la casa, con un amigo, miembro de la familia, un grupo más formal de personas, donde sea. Entonces, lo importante es compartir la palabra de Dios. Como he mencionado antes, este no es el único curso que ofrecemos. Entonces, todos los que asisten a las clases y hacen el proyecto final en su forma
particular, no tiene que ser una grabación profesional, algo sencillo, usando el método para compartir la palabra de Dios con otros. Pueden elegir la historia bíblica que quieran. Aquí tienen unas sugerencias. Mateo 4, que es la historia de las tentaciones de Jesús. Lucas 16, que fue la historia que estudiamos de rico y Lázaro. Hechos 8, que fue la historia de Felipe y el eunuco que estudiamos la semana pasada. Hechos 7, 45 a 8:4, que es la historia que vamos a estudiar en la próxima clase, que es la persecución de la iglesia. Y en la última clase vamos a estudiar de Lucas 10, la historia de María y Marta. Bueno, todas son buenas, todas las historias de la Biblia son buenas. Entonces, ustedes pueden elegir la historia que quieran. Pero no tienen que hacer el proyecto final hasta el fin de la clase, ¿verdad? Es proyecto final. Voy a poner una fecha límite, les voy a dar como 2 o 3 semanas para hacerlo después de la clase. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas? Entonces les voy a poner aquí la tarea, el versículo clave, o mejor dicho, los versículos clave, vienen de Efesios 2, 8 y 9. Tan claras las palabras de Efesios 2, 8 y 9 sobre el plan de Dios para nuestra salvación. También parte de la tarea es ver el video para la reunión 7, que sería el jueves. Voy a poner como siempre el video en el grupo. Y también parte de la tarea es sencillamente elegir una historia bíblica para su proyecto final. Al mismo tiempo pueden estar pensando en con quién, cuándo, dónde, todos estos detalles. Cualquier pregunta o duda, aquí estoy. Okay. Amén. Entonces, vamos a concluir hoy con otro ejemplo de un uso de la palabra de Dios. En número 6, Dios le dio a Aarón, el sumo sacerdote entonces, una bendición. Una bendición es sencillamente un anuncio del favor y bondad de Dios. En número 6, 22 a 26 tenemos las palabras específicas que Dios le dio a Aarón. No tenemos obligación de usarlas como así, pero también tenemos la libertad de usarlas. Entonces vamos a terminar hoy con la bendición que Dios le dio a Aarón hace casi 4,000 años y una bendición que podemos usar. Son palabras muy bonitas. Entonces, concluimos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Buenas noches para todos. Bendiciones. Gracias. Amén. Igualmente. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones, gracias. Bendiciones, hasta Pásenla luego. bien. Noches. Amén, pastor. Buenas noches para todos. Buenas noches a usted. Dios lo bendiga. Gracias, igualmente. Buenas noches, pastor. Bendiciones para todos. Bendiciones para usted. Gracias, Edith. Entonces, que Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima. Amén. Hasta la Buenas noches, próxima. bendiciones, hasta la próxima. Bendiciones a todos. Gracias.